Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, les doy la bienvenida a este seminario virtual y agradezco muchísimo la invitación de Lilian y de Daniel para participar. No soy muy ducha en estos formatos, pero voy a intentar lo mejor que pueda. Un poco la convocatoria que ellos han hecho a este espacio de encuentro me dio que pensar, y un poco el título de esta breve charla, breve encuentro virtual, es el de oportunidades en la crisis. Ese es un concepto que quienes trabajamos en resolución de conflictos conocemos bien, básicamente por el valor positivo de los conflictos, por transformar las situaciones de conflicto en oportunidades de crecimiento, de mejora de las relaciones, de fortalecimiento de las relaciones, así como también de crear valor en relación a las cuestiones sustantivas que se discuten en un conflicto y que pueden ser fruto de una negociación colaborativa. Partiendo de ahí, me parece que esta crisis mundial de tanta angustia e incertidumbre, con todas las consecuencias, no solo en términos sanitarios, sino también económicos, sociales, que han de traer acarreados, quizás sean una oportunidad como para repensar un poco las prácticas que llevamos adelante. Y esa es un poco mi invitación, ¿no? Poder revisar las prácticas que llevamos, poder compartir con otros, conocer el trabajo que hacen otros. Y en ese sentido yo quería compartir con ustedes una experiencia de la que participo hace ya varios años, que son los centros de acceso a justicia, que me parece a mí que cumplen una tarea muy importante en Argentina. Es un programa nacional, es un programa donde estos centros, que son pequeñas unidades de trabajo, que brindan un servicio legal primario, esto es una suerte de puerta de acceso a derechos, de ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad a poder gestionar y tramitar determinadas cuestiones para que sus derechos económicos, sociales y políticos puedan ser llevados a cabo, puedan ser ejercidos, así como también resolver los conflictos que tienen con otras personas, sea por distintos medios, entre ellos la mediación, y este es un poco el punto que nos compete especialmente, de cuya conflictividad muchas veces eh, se suscita la denegación de los derechos, digamos, la imposibilidad de ejercer o de disfrutar de un derecho a propósito de la conflictividad que se mantiene con un otro o otra, le hace particulares o grupos o colectivos sociales o empresas. Y un poco en este marco y en el marco de los conceptos vinculados con acceso a justicia, que es toda una corriente nacida a partir de los años 60, vinculado con el tema de la desigualdad, donde en verdad lo que se intenta proponer son de alguna manera todas aquellas acciones que supongan una compensación a las desigualdades de sectores sociales postergados, que no tienen las mismas posibilidades que los sectores más acomodados de acceder a la justicia formal, ni tampoco tienen los canales informales que les permitan hacer valer sus derechos. Tengo acá conmigo algunas notas que por ahí siempre son útiles para repensar un poco estos temas, ¿verdad? Una de las definiciones interesantes de acceso a derecho hace referencia a todas las posibilidades fácticas de las personas de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas, al disfrute efectivo de los derechos, las libertades y el pleno desenvolvimiento de la personalidad o ciudadanía de cada persona. Y esto normalmente puede implicar medios extrajudiciales como judiciales. Esta es una definición que pertenece a un autor que se llama Casal, que me parece que es interesante de conocer. Y
bueno, todas estas búsquedas, digamos, todas estas vías de búsqueda que de alguna manera puedan compensar las barreras de acceso a derechos que sirvan para hacer valer o dirimir los conflictos que de alguna manera cercenan las posibilidades de disfrutar de los derechos. Entre las barreras de acceso a derecho, entre las barreras de acceso a derecho solemos, o de acceso a justicia, perdón, para ser más exactas, solemos encontrar diversas que probablemente ustedes ya conozcan, pero bueno, voy a hacer una enumeración rápida un poco como para que estemos pensando en circunstancias medianamente similares. Una es la barrera económica, otra la barrera financiera, digamos, no solo puede no contarse con medios económicos, o puede ser que uno los tenga, pero que financieramente no tenga posibilidades de acceder, digamos, de alguna manera a ellos. La demora judicial muchas veces es una barrera de acceso. Las barreras geográficas, digamos, la imposibilidad de acceder, las distancias para acceder a los órganos de administración de justicia formal. También la cultura jurídica es una barrera de acceso muy significativa, no solo por la elaboración de las leyes, que en muchas ocasiones no tienen en consideración a grupos en situación de vulnerabilidad, sino también para aquellos que de alguna manera tampoco, digamos, los operadores del derecho muchas veces cuentan con un lenguaje, una jerga que se vuelve muy inaccesible a la gran parte de la sociedad, como también creencias, prejuicios y actitudes que muchas veces funcionan como obstaculizadores para que personas de condiciones vulnerables no sientan posibilidades de ser recepcionadas sus quejas, sus reclamos o sus conflictividades. En ese sentido, todo lo que hace acceso a derechos y mediación y negociación, facilitación, procesos de diálogo, están enmarcados en esa, digamos, como formas de justicia no formal. También hay otras tareas que estos centros de acceso también desarrollan que tienen que ver con diferentes intervenciones. Por ejemplo, en ocasiones una llamada telefónica, a veces un escrito jurídico, a veces la redacción de una carta documento, también la posibilidad de escuchar y de generar un marco de reflexión en la persona, y por eso estos pequeños equipos de los centros de acceso tienen una composición interdisciplinaria. Allí van a encontrar ustedes psicólogos, trabajador social y abogado, además de administrativos, como un equipo base, digamos, como los perfiles profesionales laborales básicos de conformación, porque se parte de alguna manera del entendimiento que también hemos compartido con ustedes en muchas otras ocasiones, de que los conflictos o las necesidades jurídicas insatisfechas en verdad devienen de problemáticas muy diversas. Algunas de ellas son problemáticas vinculadas con la convivencia, muchas derivan de las relaciones de familia, las relaciones amorosas, las relaciones de vecindad, también de temas contractuales, económicos, y en ocasiones de conflictos grupales o vinculados con cierta afinidad geográfica de grupos de vecinos, en fin. Y en ocasiones también con lo que nos podríamos llamar los conflictos comunitarios propiamente dichos. Me refiero a esto cuando pensamos en comunidades, pensamos en organizaciones que requieren de alguna membresía. La pertenencia a una comunidad no solo tiene que ver con la cercanía geográfica, sino con una comunión de ideas, de sentires, que en general las comunidades suelen ser bastante tener modos de cohesión, de altos modos o intensos modos de cohesión social, ¿no? A diferencia de lo que podrían ser los grupos, los colectivos o los grupos vinculados por alguna cercanía geográfica. Bueno, dicho todo esto, me parece que hay un punto interesante que vale la pena asociar con esta idea de acceso a justicia, que tiene que ver con el concepto de desarrollo humano.
porque de alguna manera los cientistas sociales, de algún modo, lo que sostienen es que el horizonte de posibilidades de los sujetos, esto es, el modo en que los sujetos pueden representarse su vida hacia adelante y las opciones y las posibilidades que perciben poder desarrollar, están muy condicionadas por lo que efectivamente ocurre en la realidad. De manera que cuanto mayor cantidad de barreras puedan ser franqueadas, mayores posibilidades las personas tendrán, no solo en la realidad, sino también en la posibilidad de diseñar y de pensarse a sí mismo. Esto es que las barreras de acceso a justicia, como al desarrollo de sus derechos civiles, sociales, económicos, culturales, todas esas limitaciones condicionan también las posibilidades de desarrollo. Entonces ahí hay una suerte de enganche, de eslabonamiento entre el acceso a justicia y las perspectivas del desarrollo humano que me parece que son importantes trabajar. Y uno diría, bueno, pero ¿qué de la mediación puede servir de alguna manera? Bueno, básicamente me parece que el punto que nos puede interesar a nosotros es pensar cómo muchos conflictos que pueden ser trabajados en el marco de las mediaciones comunitarias pueden hacer, digamos, permitir este acceso a derechos del que estamos mencionando y simultáneamente me parece que pueden generar un marco de horizonte mejor para los sujetos que participan. Esto supone tener una cierta mirada o definir, digamos, un poco la perspectiva de la mediación, que mucho se ha hablado de distintas corrientes en el marco de la mediación y mucho hemos dicho durante mucho tiempo en relación a cómo los marcos institucionales de alguna manera cohesionan o condicionan el desarrollo mismo de la mediación. Y un poco en estos centros de acceso me importa señalar o destacar que intentamos trabajar en la medida en que se puede, pero digamos un poco como todo está orientado a pensar la mediación básicamente no como una instancia exclusivamente para evitar juicios, sino con una perspectiva de gestión de la vida social y con el acento muy puesto en la reconstrucción del diálogo entre los participantes de la mediación y no tanto en el acuerdo. Digo, hay un acento más puesto en el proceso del diálogo, de reconstrucción de la relación, de fortalecimiento de las capacidades para resolver, del acompañamiento a lo largo del proceso, a lo largo del conflicto y a lo largo del tiempo, digamos, considerando que por ahí pueden hacerse acuerdos provisorios, acuerdos temporales, acuerdos que sabemos que van a necesitar revisión, que van a ser merecedores de cambios, y entonces generar allí una relación estrecha con los centros de acceso y con el operador en particular, que generen de alguna manera las condiciones para volver a un diálogo o a una interlocución en la medida en que esto sea necesario. Entonces, digamos, podríamos decir que de una concepción que de alguna manera pone el acento en la reconstrucción de los lazos sociales, como dice Corbo Sabatel, a través del diálogo, que requiere del reconocimiento del otro, de alguna manera, digamos, uno podría decir que eso impacta en el modo de intervención específica de cada mediador, y si tuviéramos que señalar algunas de esas cuestiones, podríamos decir que en las conversaciones proponemos que las distintas perspectivas tengan lugar, así como trabajar hacia el tema de la corresponsabilidad en el conflicto, alentar a que los participantes expresen sus sentimientos y poner énfasis en la comunicación entre ellos, dando lugar a temas relacionales o cuestiones de la identidad y generando oportunidades de reconocimiento y de revalorización entre ambos, ¿verdad? También la cantidad de reuniones, no existe, digamos, en este marco institucional un apuro hacia llegar a distintos acuerdos, sino que tenemos libertad de poner sucesivas reuniones en la medida en que esto signifique, bueno, poder acompañar algún proceso. También hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la selección de los casos y en eso por ahí me gustaría de alguna manera como
utilizar un caso para poder darle un poco de cuerpo a todo esto que yo he compartido con ustedes, a estas ideas en relación a los centros de acceso. Y me parece que es un caso muy, muy interesante de una mediadora comunitaria que recién empieza su práctica, que se llama Jimena Suárez, que trabaja en el centro de acceso de la ciudad de Mendoza, donde ella en un trabajo que hacen en un barrio muy precario, muy cerca de un asentamiento un poco alejado del centro de la ciudad de Mendoza, se acerca una directora de una escuela para contarle que tiene mucho problema con una mamá de una alumna del preescolar, de la enseñanza inicial, a quien ha citado en reiteradas oportunidades y que de hecho no ha logrado asistir. La preocupación de la directora estaba básicamente centrada en que la niña faltaba mucho y que cuando venía con muchas dificultades en su aseo, su limpieza, su presentación. La directora con muy buen criterio se acerca a pedir ayuda en este sentido y la mediadora también con muy buen criterio, desde esta perspectiva de tomar los conflictos de la vinculación interpersonal, le propone hacer una mediación. Siempre la directora tenía la posibilidad de hacer una denuncia al sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y esto iba a conllevar una determinada denuncia. A la convocatoria que hacen desde el CAJ, la mamá accede a asistir a la reunión y viene con ella también su propia madre, es decir, la abuela de la niña, ¿no? Y el caso es muy interesante porque un poco al principio parecen defenderse de la situación, pero luego, participan y toman la preocupación de la directora por el estado de salud de la niña y cuentan allí cómo es su circunstancia de vida, ¿no? Habían padecido un incendio hacía relativamente poco tiempo y se encontraban en una situación de precariedad muy alta, muy grande. Lo cual por supuesto que condicionaba las posibilidades de atender a la niña, amén de algunas otras cosas que pudieran ocurrir. Y allí en ese relato logran tomar un compromiso con la directora y hacer una suerte de combinación o acuerdos en relación a volverse a encontrar y en fin. Y la mediadora advierte que hay una cantidad de barreras y de vulnerabilidades que está viviendo la mamá, su propia madre, la abuela y la niña. Y entonces, una vez terminada la mediación, las invitan al centro de acceso para trabajar otros aspectos. Y ahí encuentran que hay muchos aspectos. Uno, que la niña no tenía todos los consultas y controles médicos necesarios para los chiquitos de su edad, de 3 años, entonces hacen una relación, una derivación al centro de salud con el que el centro de acceso tiene trato habitual. Identifican que de la asignación universal estaban haciendo un retiro a propósito de que en algún momento se habrían asociado a un servicio de emergencias médicas del que habían querido deshacerse la mamá de la niñita, pero no lo había logrado porque le requerían una carta documento y ella no sabía cómo hacerlo, y entonces, bueno, el abogado del centro de acceso lo hace y logra liberarle parte del subsidio que recibía. Y a las postres de ese control médico identifican que la niña tiene un problema funcional en el corazón, para lo cual tiene que ir al hospital, digamos ya al hospital central. Y el hospital, que felizmente para que la gente no hiciera las colas, logra dar turnos telefónicamente, de alguna manera encuentra para esta joven un nuevo obstáculo, porque no tiene crédito en el teléfono celular, de manera que no logra conseguir el turno para hacer asistir a su hija en cardiología infantil. Y el centro de acceso también da respuesta a eso. Entonces, me parece que este pequeño caso nos sirve un poco como para mostrar que la mediación es una de las intervenciones posibles para el centro, para acceder, para el acceso a justicia. Pero que no solo esa, sino que la combinación articulada del trabajo de distintos profesionales desde la perspectiva de que quienes están en situación de vulnerabilidad siempre tienen más de una barrera de acceso, más de una vulnerabilidad en juego, porque hay un proceso de encadenamientos, pueden servir para
franquear barreras y para otorgar mejores expectativas de vida. Bueno, esta es un poco la experiencia que quería contarles. Si tienen interés de conocer más cómo se trabaja en los centros de acceso, los invito a que lean los casos escritos por los mediadores comunitarios en la revista La Trama, www.revistalatrama.com.ar. Las ediciones número 63 y 64 han estado destinadas específicamente a eso. Y entonces ahí van a encontrar, además de este caso, otros muchos que me parece que muestran de alguna manera un enfoque comunitario de la mediación muy interesante, por supuesto, para debatir, pero me parece que puede enriquecernos en este momento de crisis mundial, en este momento de encierro, de aislamiento, y que esta oportunidad de estar en casa sea una buena oportunidad, o bueno, o la salida de estar en casa sea también una buena oportunidad para poder conectarnos con otros a través del trabajo y de los relatos y de las reflexiones que nuestra difícil y apasionante práctica de la mediación conlleva. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por su atención y a los organizadores por hacer posible esto. Gracias.